Hola princesas y caballeros de Dios y bienvenidos a un tema más de esta serie Escoge y Decide. El día de hoy vamos a estar tratando un tema muy importante, muy lindo. Se llama la llave del cambio. Y en este tema titulado La llave del cambio vamos a estar hablando acerca de la autoestima. ¿Cuántos de ustedes alguna vez escucharon la historia del patito feo? Yo creo que todos cuando hemos sido chiquitos y hemos estado en el jardín, en el preescolar, hemos escuchado esta historia. Sabemos que este patito nació en una familia donde todos los patitos eran hermosos, amarillitos, y él era el único que era diferente. Era gris, con el pico más largo, así que él se sintió mal por el trato que le daban en esta familia y decidió irse de su casa. Pasó muchas vicisitudes mm, durante mucho tiempo hasta que llegó a un estanque donde vio que había unos cisnes hermosos que estaban nadando en este estanque. Cuando vio a los cisnes se asustó y pensó, uy, estos me van a picotear y van a querer que yo me vaya y que no comparta con ellos. Pero en su lugar estos cisnes se acercaron, hablaron con él y le dijeron, ¿por qué no vienes a nadar con nosotros? Y él se quedó sorprendido porque nunca antes lo habían aceptado así como lo estaban aceptando estos cisnes. Y cuando él se asomó al agua para empezar a nadar, se dio cuenta que él era un cisne igual a aquellos cisnes que lo estaban invitando a nadar, que tenía el cuello largo, que tenía unas plumas hermosas y blancas, que su pico era estilizado. Él por mucho tiempo se había sentido y se había visto como aquel patito que había nacido en aquella familia donde no lo sabían apreciar. Ahora que estaba en un lugar donde lo apreciaban, donde lo querían, se vio cómo realmente era y se dio cuenta que él era hermoso y que tenía un valor especial. ¿Y qué será entonces la autoestima y qué tendrá que ver con la historia del patito feo? Bueno, la autoestima, la palabra se conforma por dos, la auto y estima. Auto es con respecto a mí, estima es valor, o sea, que es el valor que yo me doy a mí mismo. La autoestima es la visión más profunda que cada uno tiene de sí mismo. Cuando hablamos de autoestima, la autoestima se compone por tres cosas muy importantes. Primero, la autoconfianza, la confianza que yo tengo en mí mismo. Cuando yo tengo autoconfianza, cuando yo confío en mí mismo, entonces entra el factor número dos, el sentimiento de que yo puedo hacer las cosas. Como yo confío en mí, entonces sé que soy capaz de hacer las cosas. Y entonces entra el tercer elemento, que es el respeto a nosotros mismos. Cuando yo confío en mí mismo y veo que soy capaz de hacer las cosas que me piden o las cosas que yo me propongo, entonces empiezo a respetarme a mí, a mí mismo. Si vemos a la autoestima como una actitud, la autoestima es la forma habitual en que nosotros percibimos a nosotros, a la forma que nos vemos a nosotros mismos, la forma que nos percibimos a nosotros mismos. O sea, es la forma habitual de pensar con respecto a mí mismo, de sentirme con respecto a mí mismo y de comportarme con respecto a mí mismo, con respecto a mi ser. O sea, es la actitud que yo tengo al momento de pensar, de verme y de comportarme con respecto a mí. Esto nos permite evaluar de manera objetiva nuestra identidad. ¿Cómo así? ¿Cómo me permite esto evaluar de manera objetiva mi identidad? Fíjense que veíamos antes que es la forma habitual en la que yo me veo, en la que yo pienso de mí mismo, en la que yo me siento y me comporto con respecto a mí mismo. Si yo sé quién soy, si yo me quiero a mí mismo, eso me va a permitir entonces darme una identidad, me va a permitir conocerme y saber quién soy. Entonces, ¿cómo está tu autoestima? ¿Será que tu autoestima está así chiquita o tu autoestima está grandota? Saben que el mundo ha hecho que nosotros nos valoremos a nosotros mismos o que nosotros nos demos estima propia basados en estándares de belleza. Nos presentan la belleza como algo, como que nosotros tenemos que obligatoriamente ser lindos para poder tener estima propia. Y en cada lugar
tienen diferentes estándares de belleza. Por ejemplo, si hablamos de los países de América con respecto a algunas tribus, en estas tribus, por ejemplo, del Perú, piensan que las mujeres son lindas cuando son fuertes, cuando son capaces de criar a sus hijos correctamente y a medida que los van criando, van trabajando, cosechando. Entonces, así las mujeres son lindas. Si no tienen estas características, entonces no son lindas. Ahora, si vamos a los países de América como Estados Unidos, Canadá, los estándares de belleza están muy relacionados con los de Europa. Para ser hermosa tienes que ser flaca, tienes que tener un cabello hermoso, tienes que vestirte de cierta forma. Y esa es la manera en que ellos ven la belleza. En Asia, en Birmania hay un lugar donde la forma de verte lindo es con respecto a lo largo que sea tu cuello. Así que las mujeres se van poniendo aros de metal alrededor de su cuello para que su cuello se vaya estirando y así entonces poder cumplir con los estándares de belleza de allí donde ellos viven. En la época antigua, en China, las mujeres se les consideraban hermosas si tenían los pies pequeños, así que desde que eran muy pequeñas se deformaban los pies para que sus pies quedaran chiquititos y así entonces poder lograr la belleza y sentirse bien con ella misma. Ahora, si vamos a África, hay lugares en África donde desde chiquitas les dan de comer mucho a las mujeres, porque las mujeres son hermosas si son bien rellenitas, si son bien grandes, mientras más grandes y más gorditas sean, entonces son hermosas. Ahora, hay otros lugares en África donde la belleza se da por el tamaño de la boca, así que se ponen discos de madera en la boca para que su boca crezca y así verse hermosos. Hay lugares en Oceanía donde la belleza está dada de acuerdo a los tatús que tengan en su cara. Y bueno, como hablábamos anteriormente en Europa, tienen esa misma visión de Estados Unidos, de Canadá, de que para poder ser bella tienes que ser esbelta, tienes que vestirte de una forma, tienes que peinarte de cierta forma. ¿Y qué ha hecho que las mujeres necesiten cumplir con todas estas estándares de belleza? Hay una psicóloga llamada Susie Orbach que dice que hay una violencia real hacia la mujer para que no acepte su cuerpo y todo esto está promovido por los intereses comerciales, o sea, que te hacen sentir mal contigo mismo para que tú compres las cosas que ellos te ofrecen y así sentirte bella, sentirte hermosa y que tu autoestima esté arriba. Pero nada de esas cosas son las que realmente te dan valor, las que te hacen ser, a tener un valor delante de los ojos, de tus ojos y sobre todo de los ojos de Dios. Cada uno de nosotros valemos como individuos. ¿Saben por qué? Porque usted y yo somos una obra de arte. Y no una obra de arte cualquiera, una obra de arte hecha por Dios. Dios te dio a ti, te dio dones, te dio habilidades para que tú puedas cumplir una misión. Tú eres una obra de arte que tiene una misión que tienes que cumplir. Y Dios no te dejó así al lote para que tú cumplieras esa misión, sino que te dio dones, te dio habilidades. Todos nosotros tenemos dones diferentes que tenemos que poner en práctica para poder cumplir nuestra misión. Y ustedes van a ver que cuando ustedes pongan sus dones al servicio de Dios, sus habilidades al servicio de Dios, no les va a hacer falta todas estas cosas, todas estas propagandas que nos hacen creer que tenemos que comprar ciertas cosas para podernos ver lindos o tener valor. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado alguna vez acerca de Susan Boyle. Susan Boyle fue una mujer que participó en un programa que se llama Britain Got Talent. Gran Bretaña tiene talento. Cuando ella llegó allí al programa, nadie creía que ella iba a hacer un buen papel. Todos la veían como una señora adulta, como una señora mayor que no iba a tener ningún tipo de talento. Pero cuando ella pasó al frente, le cambió las expectativas que tenían sobre ella. Quiero que vean un poquito acerca de ella. Fíjense ustedes, si ustedes la ven, ella es una mujer poco atractiva, una mujer mayor. Boy that's still looking, and I'm going to sing for you on Britain's Got Talent today. A little nervous. Yeah, sure, no? Yeah, well that's not.
nadie creyó en ella, pero ella sabía que tenía un talento, ella sabía que tenía un don y no se dejó apabullar por los que estaban allí, por las caras que le hacían y por la poca fe que tenían en ella. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que recordar que nosotros tenemos valor y que no solamente nosotros tenemos valor, sino que las personas que están a nuestro alrededor también tienen valor y que no podemos juzgarlos por el envase, por lo que nosotros vemos por fuera, sino que tenemos que aprender a ver la belleza interior de todas las personas, la nuestra y la de los demás, que eso es realmente lo más importante para el cielo. ¿Cómo está tu autoestima entonces? ¿Alta? ¿Está baja? ¿Estás haciendo cambios porque otras personas te dicen que si cambias esto o aquello te vas a ver mejor o te van a aceptar mejor? Fíjense, ahora vamos a estudiar acerca de las historias de algunos personajes de la Biblia. El rey Saúl. El rey Saúl era un hombre hermoso, era rey, tenía un estatus social muy alto, era físicamente corpulento, más alto que las otras personas, pero él no se daba valor a sí mismo. Él no pensaba que él era una persona que tenía valor. Tanto así que llegó a tener envidia de David cuando David empezó a ganar batallas. Y en vez de buscar la forma de que sus talentos, sus dones sobresalieran y poder darse valor como él se lo merecía, empezó a ver cómo destruir al que supuestamente lo estaba haciendo ver mal, porque su autoestima estaba baja. Por otro lado, vemos a David, que era un simple pastor de ovejas. Se podría decir que su estatus no era tan alto como como el del rey Saúl. Cuando Samuel llegó a su casa a buscar al que iba a ser el rey después, su papá ni siquiera lo tuvo en cuenta porque él estaba por allá en el monte cuidando las ovejas. Eh, pero David sí se daba el valor que él realmente tenía, porque él sabía que él era hijo de Dios y que Dios lo valoraba por lo que él era. Y por eso llegó a ser el rey que todos nosotros conocemos. Claro, tuvo sus momentos bajos, sus momentos buenos, pero todos sabemos que él se daba el valor que él merecía porque él creía que Dios lo amaba. Todos nosotros somos valiosos para Dios, somos sus hijos, somos su tesoro, somos la niña de sus ojos, somos la niña de sus ojos. ¿Cuántos hemos pensado en eso? Que somos la niña de los ojos de Dios. Tu valor no depende de lo que otros piensen de ti, ni siquiera de lo que tú pienses de ti mismo. La manera como Dios te ve, ese es el verdadero valor que tú tienes. Y tú tienes tanto valor a los ojos de Dios, que Él estuvo dispuesto a enviar a su Hijo para que diera su vida para rescatarte a ti, para rescatarme a mí, para rescatarnos a todos nosotros. Cada gota de sangre derramada en la cruz estaba llena de amor por ti. ¿Te vas a dar el valor que tú realmente mereces? Recuerda, tú eres tan importante para Dios que envió a su Hijo para que tú pudieses ser salvo.